Ampliar la mirada para tratar de hablar de distintos aspectos que están vinculados a esta actualidad, es que convocamos, nos parecía muy interesante hablar con Eduardo Sardelli, que es historiador, analista económico, autor de su libro Argentina 2050, una vía socialista posible, y que plantea en el libro algunas particularidades que comencé a leerlo, todavía no lo leí, solamente estoy en las primeras páginas, y en las primeras páginas plantea algo que deprime un poco, ¿no? Cuenta la Argentina de principio del siglo XX, que tenía un PBI bastante cercano al PBI de Estados Unidos, que pasaba por encima en cuanto al PBI per cápita, ¿saben a quién? A Brasil, pasaba por encima a México, y hoy verdaderamente es una preocupación cómo estamos en relación a esos países, ni hablar con Estados Unidos, pero en comparación con Brasil y en comparación con México, por ejemplo. Pero vamos a saludarlo a Eduardo. Eduardo, buen día, gracias por el contacto. Hola. Sí, Eduardo, lo escuchamos perfectamente. Buen día, ¿cómo le va? Se me cortó un poquito. Bien. Lo estábamos presentando. ¿Cómo están? Muy bien, Eduardo, lo estábamos presentando y estábamos contando un fragmento de lo que es su libro Argentina 2050, una vía socialista posible, y contábamos que tiene un relato al principio un poco triste, ¿no? Porque cuenta cómo estaba Argentina en cuanto a su PBI per cápita, en cuanto a su PBI en general, al principio del siglo pasado, y cómo está hoy. Y nosotros queremos también enfocarnos en lo que viene. Vieron que permanentemente se dice desde ciertos sectores que Argentina es un país inviable. Nosotros creemos que no, que debe haber una salida, que hay una alternativa. Y ustedes plantean, Eduardo, que la vía es una vía socialista para esa salida. ¿Cómo sería, Eduardo? Bueno, mira, primero, yo, me haré lo siguiente. Pero lo del principio del siglo XX es cierto lo que vos decís, pero también es engañoso. La Argentina 2050 es muy superior a la supuesta Argentina potencia en 1910. No voy a buscar en eso porque si no se va a ir el tiempo. La segunda cuestión, yo creo que los gobernantes y la clase política hoy está demasiado preocupada por las necesidades del pueblo hoy. Con esto no quiero decir que es gente que está, digamos, dispuesta a dar la vida por clase obrera y por la población y cosas por el estilo, pero sí está claro que está preocupada por las consecuencias sociales de un estallido que es muy probable a como sigue la situación actual, y están preocupados por el desarrollo de la inflación, por el desarrollo de la deuda, por el desarrollo del estancamiento productivo y la crisis que lleva a una desocupación creciente. Están preocupados. Otra cosa es qué hacen para resolver esta preocupación. Preocupados están. Sobre todo tienen mucho miedo. Y toman medidas a muy corto plazo, que obviamente resuelven el problema. Porque el problema no se puede entender si uno no sale de corto plazo. El problema de Argentina no es la inflación, sino qué causa la inflación. El problema de la Argentina no es la deuda, sino qué causa la deuda. Claro. El problema de la Argentina no es el estancamiento, el atraso. El problema de la Argentina es qué causa eso. Usted dice, Eduardo, sí. Usted dice, Eduardo, acá los distintos gobiernos en nuestro país atienden generalmente las consecuencias del problema y no las causas. Exactamente, y no pueden atender las causas porque las causas son ellos mismos. Es decir, el problema de la Argentina no hay mucha gente que depende del Estado, cobra planes, que tiene subsidios, que vive sin trabajar. El problema de la Argentina es que la clase que la gobierna está de más. A ver, para ir al plano y no dar vueltas. Cuando nosotros proponemos una Argentina socialista, estamos proponiendo un modelo de sociedad y desarrollo distinto del que se nos propone. ¿Cuál es el modelo que se nos propone? Hay dos modelos en danza. El modelo del colonialismo peronista, el modelo del consenso liberal. ¿Qué es el modelo del colonialismo peronista? Es el modelo inventado Cristina y que es básicamente
China para transformar a la Argentina en una colonia de China al estilo de lo que era la Argentina en relación a Inglaterra. Ahora vendemos soja, a lo sumo venderemos carne de cerdo, como los chinos que hagamos, así ellos se están las banderas encima y nos dan casi a nosotros, y nosotros compramos a ellos centrales nucleares, le pagamos para que construyan centrales eléctricas, le pagamos todas las exploraciones electrónicas, etcétera. Ese modelo nos lleva a la Argentina a una relación con el mercado mundial igual a la que tenemos con Inglaterra. La paradoja es que lo haga un gobierno que dice ser nacionalista y de izquierda. El consenso liberal se está imponiendo ahora que el consenso incluso Cristina se ha plegado en la medida que acepta la mayoría de batallas y en la medida que acepta la provincia de hablar melconiano. En la Argentina yo puedo gobernar, puedo darle lo que ustedes quieren, porque la UIA ha querido apoyar la supuesta candidatura de Guado de Pedro. Ese modelo, ¿en qué consiste? El modelo del consenso liberal. El consenso liberal es, acá hay un déficit del Estado, déficit del Estado significa más impuestos para los empresarios que pierden plata, por lo tanto hay que eliminar esos subsidios. Eduardo. Eduardo. Sí. Perdón, lo escuchamos muy entrecortado. Perdón. No, es un problema de la comunicación, evidentemente. Vamos a hacer esto, Eduardo. Vamos a cortar, lo vamos a llamar en 2 o 3 minutitos de nuevo. Dale. A ver si podemos establecer mejor la comunicación y sale más clarita, porque verdaderamente nos parece muy interesante lo que está marcando, porque queremos encontrarle la vuelta a Eduardo acerca de una posible salida, cuáles son las salidas estructurales y no la salida de coyuntura para esta cuestión económica de nuestro país. ¿Le parece? Cortamos, lo volvemos a llamar en 2 minutitos, ¿puede ser? Bien, ahí enseguida vamos a hablar otra vez con Eduardo Sardelli, que es historiador, analista económico, integrante de la Vía Socialista, y vamos a tratar de establecer la comunicación. ¿Ya estamos de nuevo? Eduardo, a ver, ¿nos escucha ahora? Hola. Sí, a ver, Eduardo, a ver cómo sale ahora. Sí, acá estoy yo. Bien, Eduardo, decíamos, nos parece muy interesante lo que está marcando, precisamente para encontrar la vuelta de una salida estructural y no de coyuntura política, ¿no? En cuanto a los problemas que arrastra nuestro país. Usted decía, me pareció a mí o hay cierta coincidencia con que el problema, así como Javier Milei en la extrema derecha plantea que es la casta política, usted dice también en cierta parte que la responsabilidad es de la dirigencia política de esta crisis estructural que tiene nuestro país. No hay coincidencia. En realidad lo que Milei oculta detrás de la casta política, que para él la casta política es el kirchnerismo, no es el macrismo, porque está dispuesto a ir en alianza con Macri, oculta detrás de la casta el verdadero problema, que es la clase social que sostiene a la casta. No vamos a creer que la Argentina está mal por culpa de Cristina. Cristina se puede haber choreado, puede ser la ladrona más grande de este mundo, y eso a la Argentina no le mueve el amperímetro. Lo mismo que Macri. Hay que sacarse de encima los problemas de los individuos. Esto no es un problema de los políticos representan a poderes concretos. Acá es la burguesía argentina la que lleva el país adelante desde mayo de 1810. Hasta más o menos la mitad del siglo XX la llevó más o menos bien. Desde 1950 para acá todos han gobernado. Los liberales, los ultraliberales, los nacionalistas, los conservadores, los nacionalistas que se dicen de izquierda, los nacionalistas de derecha, intervencionistas, tipo de cambio alto, tipo de cambio bajo, crawling peg, flotación, convertibilidad, dolarización, todo ya ha sido hecho por esta gente. ¿Y eso por qué? Porque esta clase social, no una casta, el problema no es la casta sino la clase, esta clase social que gobierna el país a través de esos políticos, es la que lleva el país al desastre. Entonces hay que preguntarse por qué. Para mí todo esto se arregla con prenderle fuego al Banco Central y propuestas disparatadas. Alemania tiene Banco Central, Estados Unidos tiene Banco Central, España tiene Banco Central, Japón tiene Banco Central, China tiene Banco Central. A todos el Banco Central no les produce nada, a nosotros sí. Es una estupidez. Claro. Entonces hay que dejarse de ver, en algún lado yo señalé que lo que Milei llama la casta es en realidad la caspa.
es la caspa de una clase. Hay que ver acá la clase social que domina. Y la clase social que domina arruina el país. ¿Por qué lo arruina el país? Vamos al grano para no perder tiempo. La Argentina tiene un problema básico. Participa de un mercado mundial en el cual es cada vez más ineficiente. Es decir, lo que nosotros hacemos no lo compra nadie, salvo algunos productos, por ejemplo, los que salen del campo. ¿Por qué no los compra nadie? Porque son caros. ¿Y por qué son caros? Porque para que un producto sea barato tiene que ser hecho con la mayor tecnología posible. Para eso hace falta que el capital invierta. El capital en la Argentina no invierte. Cuando escuchamos fuga de capital, lo que estamos diciendo es que el capital acá no se acumula en otro lado. Sea por las rendajes, subsidios del Estado, se quedan con esos ingresos y cuando la cosa ya deja de ser a corto plazo rentable, la plata se va. ¿Se va qué quiere decir? El capital se acumula en otro lado. ¿Por qué? Porque en la Argentina de ganancias. Si hubiera algo que diera ganancias, ya vendrían todos los capitales del mundo a poner plata acá, como hacen en China. Y no es un problema de que en la Argentina no hay seguridad jurídica, porque si es por eso, en China no tendría que haber un solo dólar, porque más inseguridad jurídica que en China no hay. Entonces, el problema de la Argentina, ¿cuál es? Que la Argentina no es un país rentable. ¿Por qué no es un país rentable? ¿Y ustedes cómo plantean, Eduardo, ustedes cómo plantean, qué escenario propositivo tienen como para que esta Argentina sea viable y vengan las inversiones productivas y no las inversiones financieras, especulativas? Nosotros no queremos que vengan inversiones. El problema no es la lluvia de inversiones, esa es la solución liberal, el consenso liberal. Reventemos el Estado, tendámosle fuego a todos, que se queden millones en la calle y cuando tengamos una moneda estable y la supuesta seguridad jurídica, es decir, que le vamos a reventar la cabeza a todos los que protesten y que el capital venga y haga lo que quiera, o sea, Pinochet. Cuando suceda eso, entonces vendrá la lluvia de inversiones. Creo que Macri todavía está esperando la lluvia de inversiones. No llegó, ¿no? Entonces, pero es que esa es una tontería. Si hubiera condiciones objetivas en la Argentina, el capital vendría igual, con seguridad jurídica, sin seguridad jurídica, con inflación, sin inflación, vendría igual. Nadie se va a perder un negocio donde está. El problema es que la Argentina no es negocio, porque es un capital chico, y es un capital básicamente agrario. Y nosotros tenemos un problema, que la industria argentina es ineficiente, es pequeña. Es decir, vos tenés 10.000 productores de zapatos, un par de zapatos cada 10 horas, estoy exagerando, estoy diciendo una ridícula para que se entienda. Ahora, la industria de zapatos en Brasil es tiene una escala mucho mayor, produce con mucha más eficiencia, con más tecnología y por lo tanto, ¿dónde compras vos el zapato? Cuando vos querés comprar el zapato, vos podés ser muy internacionalista, pero si vos querés comprar el zapato, lo vas a pagar lo más barato posible, porque si no, es comprar un zapato o ser nacionalista y andar en pata. En conclusión, vos vas a comprar zapatos brasileños. Vos compras zapatos brasileños, la industria del zapato en Argentina no desarrolla. ¿Por qué? Porque hay que invertir capital. Pero invertir capital en la Argentina para una industria como la del zapato significa que esos pequeños capitales tienen que hacerse grandes, y eso es lo que no son. Por lo tanto, la única solución a esto es que el Estado asuma un rol en escala. Una sola gran empresa de zapatos nacional que produzca millones de zapatos con alta tecnología, y en ese momento los zapatos argentinos van a ser baratos, los argentinos van a preferir comprar zapatos baratos y no zapatos brasileños, y es más, los argentinos vamos a ir a Brasil a vender zapatos. Si vos te planteas esta idea en la cabeza, que tenés que aumentar la productividad de trabajo en la Argentina, y que en la Argentina tiene que haber pocas empresas muy grandes, con mucha tecnología, ahí es donde entras al problema. Es decir, ¿quién puede hacer eso? Y los capitalistas argentinos no lo hacen, al contrario, piden subsidios para no tener que hacer. Acá frente a mi casa hay una fábrica de zapatos. Cuando las cosas andan mal, van y piden que se cierre la empresa, la importación de zapatos, como están pidiendo ahora. Van y piden que se devalúe. Van y piden que nos cobren a nosotros los zapatos más caros. Ahora, cuando las cosas andan bien, vos no los ves comprar máquinas. Al contrario, lo que yo veo es que cada ciclo que la cosa mejora, en la 4x4 se renueva. Entonces, ¿el resultado cuál es? Que no hay inversión de capital serio por parte de la burguesía local y extranjera, porque la burguesía extranjera viene y hace lo mismo que hace la otra acá, porque ese es el negocio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Aumentar la escala de producción. Por ejemplo, grandes empresas estatales de producción de tecnología de carácter muy elevado.
por ejemplo, las telecomunicaciones, claro, satélites, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes dicen, Eduardo, porque tenemos salarios altos. estatizar la matriz productiva. Nuestra idea es exactamente la contraria al consenso liberal, es la contraria al consenso, al modelo pro-chino de Cristina. Es decir, para nosotros es el Estado que tiene que tener un lugar productivo, pero por eso, digamos, la solución liberal es, vayamos todos juntos al abismo y tirémonos. Y vas a ver cómo llueven las inversiones, cuando lleguemos abajo va a haber una pileta llena de agua. Ahora, esa solución es más o menos mágica, religiosa. Ya, vamos a tener que creer eso. No hay ejemplo histórico de semejante cosa. Ajá, por lo tanto, vamos a tener que creerlo. Claro, y ahora en este aspecto, Eduardo, porque siempre se dice... Te cierra la idea. Bueno, como la solución peronista de Cristina es asociémonos con China para hacer lo que ya fuimos con Inglaterra. Y de esa manera le damos más vida a capitalistas que en realidad están muertos. ¿Por qué están muertos? Porque no producen nada. Por ejemplo, la industria de computación de Tierra del Fuego se lleva miles de millones de dólares todos los años en subsidio. ¿Por qué? Porque todos los argentinos tenemos que pagar la computadora más cara. ¿Y en qué consiste la industria de computación de Tierra del Fuego? Además, ¿a quién se le ocurre poner una industria de computación en Tierra del Fuego? Cuando el mercado está 3.000 kilómetros más al norte. Pero, ¿qué consiste esa industria de computación? En 3 cajas. Una caja en el costado y otra caja en el otro que dice Made in China. Y una caja en el medio que dice hecho en Tierra del Fuego. Y la producción consiste en pasar lo que están las 2 cajas a los costados a la caja que está en el medio. Claro. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que haya 2 o 3 señores que dicen ser burgueses, que en realidad lo que hacen es una excusa para apropiarse de subsidios. Entonces, el Estado que nosotros proponemos es un Estado productivo, no un Estado subsidiario al estilo peronista. Ese Estado que le permitía que YPF o que SEGPA o que Entel le pagaran por los insumos a las empresas privadas 3 o 4 veces el precio que correspondía. ¿Por qué? Porque en realidad esas empresas que decían ser del Estado, pero eran vacas que daban leche, la teta que le daba leche a las empresas, privadas que vivían de eso. Entonces, ese Estado estúpido y subsidiario no. Lo que nosotros queremos es un Estado productivo, y esa es la matriz que hay que meterse en la cabeza, porque hay que alcanzar una escala productiva que nos permita competir a escala mundial. Si no, no hay base para nada. Si queremos ser Suecia, si tenemos que tener el nivel de vida de Suecia, tenemos que tener la capacidad productiva, por ejemplo, de Corea del Sur, que es la 10ª economía del mundo. Ajá, ¿y tenemos con qué, Eduardo, cree usted? ¿Tenemos con qué? No hay que para la menor duda. No hay que para la menor duda. La Argentina aún, después de décadas de destrucción de su sistema productivo y educativo, exporta satélites a China, exporta centrales nucleares. La Argentina, después de décadas de destrucción del sistema productivo, sigue siendo uno de los países más eficientes en producción agraria y en todo lo que se le parezca. Por ejemplo, la transformación de la soja en aceite, porque la Argentina no exporta simplemente poroto. ¿Sí? Y así podemos seguir dando ejemplo tras ejemplo. Eduardo, siempre se marca, estamos hablando con Eduardo Sardelli, él es historiador, analista económico, autor del libro Argentina 2050, una vía socialista posible. Eduardo, siempre se marca, siempre se resalta desde la derecha o desde el sector empresarial que Argentina generalmente no puede competir con China o con Brasil porque tiene una mano de obra muy cara y que el costo impositivo también es muy elevado en comparación con esos países. ¿Eso es así? Una breve acotación. Sartelli con T, no con D. Perdón, Sartelli. Porque hay un cantante que se llama igual. Está muy bien. Sartelli. No, por favor, Eduardo Sartelli con T, entonces. Exactamente. Está perfecto. Es cierto y es falso. A ver, ¿por qué dejando la presión impositiva? El 40% de la clase obrera argentina trabaja en negro, o sea, no paga ninguna carga. ¿De qué presión impositiva me están hablando? Y no se ve eliminando toda presión impositiva sobre la mitad de la clase obrera, la economía argentina está quebrando. Porque si fuera cierto que la presión impositiva impide que la economía argentina crezca, habrían pasado 2 cosas. La Argentina nunca habría dejado de crecer porque en los años 70 y los años 50 la economía, la presión impositiva era mucho menor que ahora. Y 2,
si fuera cierto que la presión impositiva es el problema, la economía que tiene esa presión impositiva no crecería, crecería la que no tiene la presión impositiva, y es exactamente al revés. Las industrias que mejor funcionan en la Argentina son las que están en blanco, los grandes capitales que no pueden estar en negro. En cambio, lo que está en negro y lo que no funciona y hay que subvencionar, ese gran parásito nacional, son el llamado mundo pyme, que viven con los ríos en negro los que no les pagan nada. Conclusión, no es un problema de presión impositiva. Es cierto que los salarios argentinos son más caros que los salarios de otros países de América Latina, pero los salarios de la Argentina se desploman en términos internacionales cada 2 por 3, no se ve que son mejores nada. Por ejemplo, ahora en todas las salarios que uno ve argentino está por su piso. ¿Y vos ves que la economía argentina está explotando, creciendo aceleradamente? No. Entonces, no pasa por ahí. No es un problema monetario, no es un problema fiscal, no es un problema de impuestos, es un problema de la matriz productiva, de cómo producís. Si no encarás eso, entonces no hay solución posible. Nosotros decimos, acá, por eso decimos Argentina 2050, porque es un proceso. Yo puedo ser demagogo y decirte mañana voy a solucionar otro problema, pero no es cierto eso. Entonces, la primera cuestión es, acá hay que transformar toda la estructura productiva de la Argentina y eso lleva por lo menos una generación. La segunda cuestión, en el ahora que hacemos, bueno, en el ahora de tomar medidas, por ejemplo, algo distinto de lo que dice Grabois. Grabois dice asignación universal para todos. ¿Sí? Eso no sirve, eso es como un aumento de sueldo, se lo come la inflación mañana. Obviamente, no vamos a estar en contra, por supuesto, vamos a estar en contra de que a la gente le dé más recursos. Lo que decimos es, eso no sirve, mañana la inflación se lo comió. Claro, es pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Ahora, nosotros tenemos un plan de empleo. ¿Qué es el plan de empleo? Darle 1,5 millones de empleos. En Argentina se supone que hay 1,5 millones de desocupados formales, vamos a ser registrados. Hay muchos más, pero hay 1,5 millones registrados. Nosotros proponemos un plan de empleo que cuesta más o menos 10.000 millones de dólares, lo cual para el PIB argentino no es gran cosa. Se da esa plata simplemente de sostener el dólar blue. Con 10.000 millones de dólares puede darle empleo con un sueldo de 70.000, 75.000 pesos por mes a 1,5 millones de personas. ¿Qué características tienen que tener esos empleos? Uno, tiene que ser de baja tecnología. ¿Por qué de baja tecnología? Porque tienen que emplear mucha mano de obra. Esto es temporario, no es eterno, no es la matriz que queremos, no es la Argentina que queremos. La Argentina que queremos es la Argentina altamente tecnológica. Por eso va a producir salarios muy elevados, porque produce bienes complejos. Ahora, en la coyuntura hay que inventar algo. Necesitamos 1,5 millones de empleos de baja tecnología, es decir, que absorban mucha mano de obra, pero que sean de bienes exportables, es decir, de bienes que no se consuman en el mercado interno, que nos permitan salir al mercado mundial. Por ejemplo, toda la producción de carnes especiales, toda la producción de, por ejemplo, histícola, ¿no? La cría de peces, la producción de carne de guanaco, de carne... Es posible armar todo un sistema productivo, ¿no? La producción de ¿cómo se llama?, de fertilizantes mediante el uso de los desechos cloacales, un montón de proyectos que nos permiten utilizar mucha ahora de cosas que se exporten. ¿Y eso qué resultado tendrían? Uno, eliminaría inmediatamente la presión sobre el Estado. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, pero vas a poner más plata, sí, pero por un lado descontás los planes, porque esta gente está trabajando. Segundo, esta gente está produciendo y algo que se va a vender afuera, por lo tanto va a ingresar dólares, con lo cual resolver varios problemas, el déficit del Estado y resolver el problema de la escasez de divisas. Y te das un empleo productivo a 1,5 millones de personas. ¿Sabes lo que significa eso? Claro. En 4 años, 1,5 millones de personas empleadas. Y eso no es algo que yo te lo doy dándole vuelta a la maquinita, como quiere Grabois, que es pan para hoy y hambre para mañana. Es algo que tiene su lógica propia. Obviamente, como eso es coyuntural, yo me voy a querer mover desde allí a los empleos de mayor complejidad, porque no quiero ir al mercado mundial a vender eso, porque si no después voy a tener los salarios de ese tipo de empresas que son de baja complejidad. Yo quiero los salarios de alta complejidad, quiero los salarios de Alemania. Claro. Conclusión, me voy a ir moviendo hacia empresas estatales de alta tecnología. En el medio tengo el problema de las pymes.
¿qué hago con las pymes? ¿Las cierro a todos, les prendo fuego, como dice mi ley? No, claro que no. No, por una razón sencilla, porque esas empresas emplean mucha gente, y yo no puedo venir a la Argentina a destruir lo que está peor de lo que está. Vengo a dar soluciones, si no tiene sentido. Eduardo. Conclusión. Sí. Conclusión. Empresas mixtas entre la pequeña y la media empresa y el Estado. Nosotros nos ofrecemos formar parte de una gran empresa, mitad y mitad. De esa manera alcanzamos escala, producimos a mayor escala, no destruimos empleo y mejoramos la productividad de Argentina. ¿Te gusta? Sumate. ¿No te gusta? Perfecto, pero el subsidio no hay más. Claro. Eduardo, nos pasamos un poco de la tanda, un poco bastante, pero valía la pena charlar con usted y es interesante y seguramente no va a ser la primera oportunidad que vamos a charlar porque nos interesa escuchar nuevas alternativas, nuevas propuestas para un país que muchos dicen que es inviable y usted está sosteniendo totalmente lo contrario. La salida es una salida, según usted, una vía socialista, pero hay una salida en este aspecto. Eduardo, un abrazo grande y será hasta la próxima. Hasta la próxima con ustedes, Kina. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted por atendernos. Ahí ha pasado Eduardo Sartelli, Eduardo Sartelli con T, que es